El mundo, en su mayoría, celebra lo que comúnmente se le dice Halloween. Y Satanás es un enemigo astuto, porque el 31 de octubre en realidad es una fecha importante para los cristianos, porque hace ya más de 500 años, en el año 1517, un hombre, cura de la Iglesia Católica, visitando Roma, escuchó la voz de Dios. ¿Saben ustedes qué fue lo que él escuchó? El justo vivirá por la fe. Y de ahí sale la Reforma Protestante. Y esta santa convocación que tenemos hoy tiene que tener en mente presente que estamos aquí gracias a ese movimiento de los reformadores. Pero como dijo el sabio James White, esposo de la sierva, el gran problema de la reforma es que pararon de reformarse. Si hubieran continuado haciendo reforma en el vestigio del papado como la Trinidad, la inmortalidad del alma, el domingo habría más luz, pero se detuvieron. No obstante, Dios llamó ahora a un pequeño grupo de hombres. Y esta noche, o en esta tarde, aunque les voy a estar hablando mayormente hacia los hombres, quiero que las damas sepan que sí hay un mensaje para ustedes. Y hay una responsabilidad para ustedes. Y en el pueblo remanente hay un espacio para la obra de las damas. Porque para eso Dios llamó a una muchachita sin haber terminado la escuela. Y ella respondió al llamado. Cuando el movimiento milerita se encontró en el medio del gran chasco, había más de 100,000 personas que se habían unido a este movimiento esperando la segunda venida de Cristo Jesús, octubre 22, 1844. ¿Qué pasó el 23 de octubre? No llegó Cristo. De los 100,000 que había, y esto está en la historia, quedaron no más de 50 personas. 100,000. ¿Cuál es el 10% de 100,000? 10,000. ¿Cuál es el 1% de 100,000? 1,000. ¿Pero y cuánto era lo que había? 50. Ni siquiera el 0.001% estaba, ¿qué cosa? Disponible para seguir escudriñando las Sagradas Escrituras. No debemos de esperar que el mundo entero se vaya a convertir, pero el mundo entero sí va a escuchar un mensaje de advertencia. Cada uno tiene que tomar una decisión. Por lo tanto, mis queridos, con esta serie que voy a estar compartiendo con ustedes, espero que sea de bendición al estudiar la palabra. En esta tarde vamos a ir a la parte número 1, titulado Hombres de Valor, Corazón Valiente. Pero antes de empezar el estudio de las Sagradas Escrituras, necesitamos la ayuda de algo especial, de un don, de un regalo. ¿Saben ustedes de qué estoy hablando? Sí, vamos a orar, pero ¿por qué? ¿Pedir qué cosa? El Espíritu. Sin el Espíritu no hay interpretación bíblica que vaya de acuerdo a la palabra de Jehová. Así que pueden quedarse sentados, yo me voy a arrodillar y vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por la oportunidad que tenemos de poder abrir las Sagradas Escrituras y poder escuchar tu palabra. Padre, primeramente pido perdón por mis faltas y mis pecados y úsame como tu instrumento y que las palabras que salgan de mi boca no sean mías, sino que sean tuyas. Sé con el pueblo que está presente y que al leer tu palabra podamos nosotros sentir la presencia tuya, la de tu Hijo y tus santos ángeles. No queremos a Satanás en este lugar. Sácalo de este local. Sácalo de nuestras vidas. Que se aleje de nuestros corazones y de nuestras mentes. No hay espacio para el enemigo en esta santa convocación. Porque tú eres Dios.
y tu hijo será coronado rey de reyes y señor de señores, y a él es a quien nosotros nos debemos. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Estamos viviendo en un momento crítico en la historia del hombre. Yo no sé si ustedes aquí en la República Dominicana han escuchado de unos hermanos que están bien famosos dentro de la iglesia bautista. Se llaman los Kendrick Brothers, los hermanos Kendricks. No los conocen por nombre. Bueno, ellos son los hermanos que son los autores y productores de la película, por ejemplo, A Prueba de Fuego, Enfrentando a los Gigantes, Los Valientes, que son los hombres policías, Cuarto de Guerra, creo que la más reciente es Vencedores. Si acaso puede ser que los reconozcan ahora en pantalla. ¿Los reconocen? Sí, Los Valientes, ¿verdad? Bueno, los hermanos Kendrick, uno de ellos es este mismo actor que estuvo en la película de Enfrentando a los Gigantes. Él era el coach, ¿no se dice en español? El entrenador, gracias. El entrenador. Después en A Prueba de Fuego apareció en una escena pequeña al final como el pastor que estaba renovando los votos de la pareja que estaba sufriendo. En esta película apareció como un policía. También estaba en Flywheel, ¿verdad que sí? Que era el hombre que tenía la sucursal de vehículos. Hermanos, estas películas fueron de gran bendición para muchas familias en los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos. ¿Saben por qué? Porque estos hermanos entendieron que hay una crisis grande dentro del cristianismo. Y esa crisis es el núcleo familiar. Cada película presenta un aspecto moral de la vida y al mismo tiempo lecciones básicas, bíblicas, para el matrimonio y la familia. Y hoy vamos a concentrarnos en eso. Cuando nosotros vamos a la palabra, en Josué capítulo 1, versículo 9, ¿quién era Josué? ¿Quién fue Josué? Fue el líder de Israel. ¿Sabían ustedes que también fue profeta? ¿Quién profetizó que aquel que reconstruyera las murallas de Jericó iba a tener que pagar por él? Pues Josué. ¿Y se cumplió o no se cumplió la profecía? Entonces, Josué no fue solamente líder, fue también ¿qué cosa? Profeta. Pero antes de ser líder y profeta, la responsabilidad más grande que tenía Josué era cabeza de su núcleo familiar. ¿Dónde está mi prueba y mi evidencia? Sus propias palabras. Cuando Dios llama a Josué al liderazgo de Israel, Israel estaba en crisis. Israel se le había casi olvidado quién era Dios. Y como este pueblo siempre caía en las mismas, se armó, como nosotros decimos, una discordia. Y en el medio de esta discordia, al ver Josué que las personas estaban indecisas de parte de quién estaban, Josué se para y dice lo siguiente: escogeos hoy vosotros a quién seguiréis, porque yo y mi casa seguiremos a Jehová. ¿Por qué fue que Josué declaró semejantes palabras? Porque él sabía que él no estaba solo, aunque el pueblo no estuviera con él. Josué 1:9 nos declara, el Señor hablando con su siervo Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Las mismas palabras que Cristo le dice a sus discípulos en Mateo 28:20. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Las mismas palabras que resuenan a través del Evangelio entero. Tú no estás solo. Jehová tu Dios está contigo. Hay un llamado especial que siempre, bueno, sigo siendo joven, pero desde que era jovencito, vamos a ponerlo así, porque sigo siendo joven, ¿verdad? Soy joven. Es que hay veces que pienso que soy viejo. Cuando era jovencito, cuando era un teenager, ¿verdad? Un adolescente, siempre me impactó Isaías capítulo 6, versículo 8.
¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías responde, heme aquí, envíame a mí. No fue hasta reciente que aprendí que cuando esas palabras salieron de la boca de Isaías, Isaías no era un hombre, era un adolescente, jovencito. Dios lo mandó a llamar, ¿para qué cosa? Para el ministerio. Pero Isaías, a edad temprana, tenía un alto concepto de Jehová. Porque antes de aceptar el llamado de Dios, en ese mismo capítulo, lo primero que hace es tirarse al piso y decir, ¡ay de mí, que soy qué cosa! Que soy pecador de labios impuros. Pero el Señor hizo una provisión para el ministerio de Isaías. Un ángel tomó las piedras del altar con las tenazas, ¿verdad? Y se las puso y tocó los labios de Isaías y le dijo, tu pecado ha sido ¿qué cosa? Perdonado. ¿Y qué cosa? Y ha sido limpiado. Por eso es que Isaías se atrevió a responderle al Señor, heme aquí, envíame a mí. Pregunta, ¿podemos decir que Isaías fue un valiente? Absolutamente. Y yo no quiero ser considerado un cobarde. Y si pierdo mi vida de aquí a un poco tiempo, no quiero que me recuerden como un cobarde. ¿Cuál es el legado que tú quieres dejar en tu vida? ¿Cuál es el legado que tú estás poniendo para caminar en tu vida? ¿Es un legado de cobardía o de valentía? ¿Con quién estamos lidiando hoy? ¿Con niños o con hombres? ¿Dónde está esa generación que mintió por unirse a la Segunda Guerra Mundial porque sentían el llamado del deber a ir a luchar? ¿Dónde están esos hombres que le tenían más temor a sus padres que a la misma ley? ¿Dónde están esos hombres que fueron criados con la brújula tan moral que era correctamente hacia la responsabilidad y la verdad? Parece ser como que esto ha desaparecido. Y ustedes dirán, eso es solamente el mundo, pero no, mis queridos hermanos. En el mundo hay hombres más valientes que dentro de la iglesia. Y eso debería de ser una mentira, pero no lo es. ¿Cómo es que nosotros, teniendo el Espíritu de Cristo, somos cobardes? No. Lo primero que tenemos que hacer es, puedes dar algo que no tienes como hombre. Puedes ofrecer algo que tú no crees. La palabra de Dios nos dice a nosotros en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, nos dice, vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, hablando hacia nuestras esposas, como a vaso más frágil, dándole honor a la mujer como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan ¿qué cosa? Si tú eres un esposo que no le das honor a tu esposa, ¿crees tú que Dios va a escuchar tus oraciones? No, mis queridos. El primer paso para un hombre valiente es ser un hombre de honor. Pero ¿cómo vas a dar algo que tú no tienes? Y la pregunta mía ¿es bíblico decir que el hombre le da honor a la mujer? ¿Qué dice Primera de Pedro? Dándole honor ¿a quién? A la mujer. ¿Tratarlas de qué manera? ¿Cómo que dice? Coherederas de la gracia de la vida. Estás lidiando con una princesa del reino celestial. Amén. Eso es bueno, ¿verdad? A las damas les gustó. A las damas les gustó. Sí. Amén. Que así sea. Que así sea. ¿Sí o no? Hermanos, el primer paso del hombre valiente es un hombre que da honor a su esposa, porque entiende la responsabilidad que descansa en sus manos, en su corazón y en su mente. No está dedicado a sus pasiones, no está dedicado a sus pensamientos, no está dedicado a sus debilidades, está dedicado, por ahora, no está en orden, esto no está en orden, pero por ahora podemos decir una de las características es que está dedicado a dar honor a su mujer. Amén. Bueno, vamos a avanzar. Vamos a ver cuánto más encontramos. Eres un corazón valiente
O peor, eres un incrédulo, eres cobarde. ¿En qué debe de depender un hombre? La palabra de Dios nos dice a nosotros en 1 Timoteo 5:8, pero si alguno no mantiene a sus parientes y especialmente a los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que aparte de darle honor a la mujer, a su mujer, el hombre de Dios está llamado a mantener, a cuidar, a proveer tanto a sus parientes como a los que, a los de su casa. Porque hay muchos que son fáciles para ayudar al de afuera. Muchos. Porque como la gente lo ve, ¡ay, qué santo! ¿Sí o no? ¡Qué buen hombre! Mira para allá cómo ayuda a todos los de afuera. Pero el de la casa lo tiene muriendo de hambre. No, aquí dice, y especialmente a los de su casa. Porque el que no lo hace ha negado la fe y es peor que ¿qué cosa? Que un incrédulo. Bueno, hombres, ¿continúo o me detengo? Ah, son valientes, lo dejo ahí. Pero ¿vamos a ser valientes o no? Bueno, vamos a ver. En 2 de Juan, una carta es especial. La escribe Juan, el discípulo Juan, el apóstol Juan, la escribe hacia una dama. Algunos creen, algunos de los eruditos se ponen a decir que era una mujer literal, que era alguna familiar, etcétera, etcétera. Pero cuando yo estoy leyendo la Biblia, yo tengo que traer la lección espiritual. Y yo lo que veo es una carta de Dios Padre a la iglesia. Y miren ustedes el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy. El anciano. ¿Cómo yo puedo saber quién es ese anciano de acuerdo a las Escrituras? Bueno, la única frase del anciano que se describe en la Biblia está en Daniel 7. ¿Y de quién está hablando? Del anciano de Días, Dios Padre. El anciano a la dama. Bueno, cada vez que buscamos una mujer en la Biblia, tipológicamente, simbólicamente, representa un pueblo y el pueblo las características, y esa característica, sea para bien o para mal, nos representa a nosotros una mujer, que en este caso sería una iglesia. Vamos a ver qué nos dice la carta. El anciano a la dama elegida, no es cualquier dama, es elegida, y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Nosotros sabemos que la verdad es ¿quién? Es Cristo. Y Dios nos ama a nosotros a través de Cristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Está esta carta hablando Dios Padre a la iglesia? Yo creo que sí. ¿Qué creen ustedes? Sigue diciendo, yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Por causa de la verdad que habita en nosotros. ¿Cuál es la verdad que habita en nosotros? Ese misterio. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, esperanza de gloria, y estará con nosotros para siempre. Mateo 28:20. Gracia, misericordia y paz sea con vosotros, de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Ahí todo lo está diciendo clarito la carta. Lo que está en paréntesis son las otras connotaciones que llevamos uniendo un lado de la Biblia con el otro lado de la Biblia. Pero ahora miren esto. En gran manera me regocijé al encontrar, la palabra algunos en la Reina Valera está añadida, porque en la King James dice, en gran manera me regocijé al encontrar de tus hijos, que es casi el mismo concepto al decir algunos. De tus es como decir algunos, de tus hijos que andan en ¿qué? En la verdad, según el mandamiento que recibimos de ¿quién? El Padre. Qué interesante. Y ahora te ruego, oh dama, no como escribiéndote un mandamiento nuevo, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos ¿a qué cosa? Tú dirás, mi hermano Yeser, aquí no está hablando de hombre, está hablando de la iglesia. Sí, pero tienes que entender algo. Tú eres parte de la iglesia. Y el mandamiento es que nos amemos unos a otros. ¿Saben ustedes que en el ejército, cuando las personas, los hombres, van al ejército y son parte de un pelotón, la hermandad que se llega a tener dentro del ejército con tu pelotón es tan fuerte que se llaman hermanos en armas, brothers in arms? Esa hermandad es tan fuerte que en el medio del calor de la batalla,
En el medio del tiroteo, las bombas, los aviones, la gritería, el dolor, el sufrimiento, el miedo, todo, cuando uno de ellos ve a su hermano en peligro o que fue herido, no lo piensan ni dos veces en salir a qué cosa. A buscar, a defender o a salvar. Y yo les digo y les pregunto a ustedes, ¿acaso no deberíamos de sentirnos nosotros de esta manera? Pero saben que como cristianos somos expertos en ser asesinos. Porque cuando vemos a un hermano que anda en pecado, somos los primeros en lanzar la primera piedra. En vez de ir, socorrer, decirle, no pierdas el ánimo, levántate, deja eso. Somos los primeros en dar el látigo. Somos los primeros en delatar. Somos los primeros en hablar del otro. ¿Dónde está ese sentido de hermandad? No puede ser un hombre de valor si no tiene sentido de hermandad, si no hay amor entre nosotros. Tenemos que tenernos amor, queridos hermanos, porque esto es un mandamiento no nuevo, es antiguo, desde el cielo. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en él como habéis oído desde el principio. Ningún hombre, ninguna mujer que anda en Cristo se siente, ¿cómo se dice? Lo opuesto a sentir empatía. No, lo opuesto, apático. Apatía. No pueden sentir apatía. Son más bien, sienten empatía. Porque todos somos iguales, somos una familia. ¿Saben ustedes qué es interesante? Que los hermanos, por ejemplo, yo tengo una hermana, cuando uno va creciendo, somos perros y gatos, ¿sí o no? Sí. Y nos jalamos los pelos, nos tiramos las almohadas y nos gritamos. Pero que venga alguien a meterse con uno para que tú veas. ¿Sí o no? Yo tenía una tremenda, excelente abogada frente a mis padres. Se llamaba Daís. La primera en salir a defenderme. Qué interesante, ¿verdad? Si por lo menos los cristianos fuéramos así, que nosotros nos arrancamos los pelos, pero viene uno de afuera y no te puedes meter con el hermano Leo. Te metes conmigo, pero no, al revés. Vienes de afuera y le damos, entra, haz y deshaz. Y por eso el núcleo familiar dentro de las iglesias sufre. El núcleo familiar dentro de las iglesias está casi, por decir que queda extinto. El núcleo familiar ha sido tan atacado por Satanás que ya nuestros jóvenes no piensan más en matrimonio porque creen que es una trampa, que es infidelidad, que es no ser felices. ¿Qué pasó? Se les olvidó que antes de que Dios entregara el sábado, Adán le dio una mujer. Se les olvidó que antes que Dios ordenara lo que en este caso nosotros conocemos como el sábado, Él instituyó, que el sábado es una institución, Él instituyó el matrimonio. ¿Acaso no dice la palabra que son mejores dos que uno? Porque cuando hace frío se pueden calentar entre dos. Hermanos, estos son palabras sabias. En el medio de la tentación, en el medio de los problemas, no es lo mismo que lo tengas que enfrentar solo, a que tengas una ayuda idónea. Pero no se habla lo suficiente de esto. ¿Pero saben por qué no? Porque primeramente a los hombres no se les enseña a ser hombres de valor. Y son niños, aunque tienen 30 y 40 años, los que están entrando en relaciones con las mujeres y casándose con ellas. Y no estoy hablando de inmadurez, estoy hablando de niños, personas que no han sido completamente criadas en lo que es ser un hombre. ¿Acaso Pablo no fue quien declaró cuando era niño, comía como niño, pensaba como niño, hablaba como niño, todo era como niño? Pero ahora, ¿qué dice él? Como hombre, dejé lo que era qué cosa, de niño. Y muchas veces tenemos muchos hombres, 40, 50 años, miden 6 pies, pesan 230 libras, pero son qué cosa. Yo no estoy tratando de ofender a nadie, yo les estoy diciendo la verdad. Segunda de Juan, seguimos leyendo, porque han entrado en el mundo muchos engañadores que no confiesan que Jesucristo ha venido dentro, o sea, que ha venido dentro de nosotros, porque siempre lo hemos interpretado que está hablando que Cristo vino como hombre, pero si esto fuera cierto, todas las iglesias se salvarían, porque casi hoy todo el mundo cree que Cristo vino como hombre. Pero ¿cuántos creen que Cristo es quien viene dentro del corazón? Pocos.
Este es el engañador y el anticristo, el que niega que Cristo ha venido ¿dónde? Dentro del corazón. Mirad por vosotros mismos para que perdamos el fruto de nuestro trabajo, para que no perdamos el fruto de nuestro trabajo, sino que recibamos galardón completo. Todo aquel que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene ¿a quién? ¿Y dónde quedó el tercer Dios? Pregunto, yo nada más estoy preguntando. No aparece el tercer Dios. Fíjate, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese es el que tiene al Padre y al Hijo. Ahora, no menciona al Espíritu Santo, pero lo podemos ver, porque dice arriba, el que no confiesa que Jesucristo ha venido dentro de la carne. ¿Cómo es que Cristo viene dentro de ti? A través de su Espíritu. Juan 14, si guardáis mis mandamientos, yo y mi Padre vendremos y haremos ¿qué cosa? Morada en vosotros. Juan 16, 3. Del 1 al 3, y llegará el momento en que os perseguirán, incluso os matarán pensando que rinden culto a Jehová. Y esto harán porque no conocen ni al Padre ni a mí. Eso está claro, hombres. Eso está claro, damas. Ahora, sigue diciendo la carta, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Yo no estoy diciendo ahora que empieces a perseguir a las personas que no creen la verdad. Esto no es lo que está diciendo Juan. Aquí estamos hablando de algo más profundo. Recuerden que estábamos hablando del núcleo familiar. Y muchas veces nosotros tomamos las palabras de Pablo y decimos, no os conviene, ¿qué cosa? ¿Estar qué? ¿Juntos en qué? En desigual, ¿verdad? No se junten. ¿Cómo es? En yugo desigual. No es correcto. Y decimos, eso se refiere a una persona cristiana, a una persona no cristiana. Esto es cierto. Pero también se aplica a los cristianos que no tienen la doctrina de Cristo. ¿Cómo tú hombre te vas a casar con una mujer que niega la doctrina de Cristo? ¿Para qué? Para que entonces 2 o 3 años después que estés en matrimonio tú digas, ¿qué es esto? ¿Cometí el error de mi vida? Pues claro que lo cometiste. Si tú mismo te pusiste la soga al cuello al casarte con una persona que niega la doctrina de Cristo. Por eso es que los hombres tienen que ¿qué? Observar y orar para que Dios te envíe a la persona adecuada. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, no quisiera hacerlo con papel y tinta, pero espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana elegida te saludan, amén. Qué carta más hermosa, ¿verdad? Segunda de Juan, capítulo 1, cortico. Les invito a que lo estudien. Sigamos. Primera Timoteo 3:5 nos habla de algo interesante, porque ¿estás tú perseverando en la doctrina de Cristo y proveyendo a tu casa la necesidad espiritual y dándole honor a tu esposa? Dice 1 Timoteo 3:5, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de quién? Y yo les voy a decir algo, porque aquí habrán algunos que dirán, hermano, yo estoy soltero, no tengo responsabilidad. Error fatal. Porque si usted está soltero, significa que usted tiene una responsabilidad con los de su casa, su madre, empezando por su mamá, su hermana. De ahí, los otros parientes, abuelas, tías, sobrinas. Tú eres responsable para cuidar de ellas. Y si no tienes familiares, parientes cercanos, la Biblia nos llama a nosotros los hombres a proteger, a cuidar, a alimentar y a guardar de las viudas y de los huérfanos. ¿Tienes o no tienes responsabilidad? Sí que la hay. Sí que la hay. Y la iglesia es parte del dominio que nosotros tenemos que proteger. Porque somos mayordomos. Un mayordomo se le entrega un dominio para que lo cuide, para que lo gobierne. Pero ahora, esposo, ¿cómo tú vas a esperar gobernar, cuidar de la iglesia de Dios si en tu casa tú no tienes orden y no hay orden? Y ahora, damas, voy para ustedes. Porque ¿cómo se supone que el hombre pueda gobernar su hogar
si la esposa no respeta, si la esposa no honra, si la esposa no anda con la verdad, si la esposa, en vez de estar en devoción a su esposo y a su familia, anda tras sus propios placeres, buscando saciar su sed de la atención con otras cosas que no son su marido. No escuché ningún amén. No me asusten, no me asusten que yo estoy aquí de visita, yo estoy de visita. Pero esto es palabra de Dios, hermano. ¿Eh? Pero bueno, yo creo que los hombres aquí me defienden, ¿sí o no? Sí. ¿Eh? No me... Mi padre me está diciendo que ya no me van a dar más mangú. Hermanos, esto es serio. El ministerio del hombre depende de Dios, pero si está casado, su esposa es parte de ese ministerio. Si yo estoy parado aquí, es gracias a que tengo una esposa que sabe que mi responsabilidad es dada a Dios. Ahora, las necesidades de mi esposa, de mi hijo, han sido cubiertas. Por lo tanto, tengo libertad para abandonar mi hogar, dejarlo bajo el cuidado de los ángeles confiadamente y venir aquí a estar en presencia de ustedes. ¿Entendemos? Porque la responsabilidad primera de un hombre es con la esposa que Dios le ha entregado y con los hijos. A mí el Señor no me va a preguntar cuando llegue al cielo, ¿dónde están los seguidores que yo te di el clamor de medianoche? ¿Dónde están los hermanos de República Dominicana que tú le predicaste? Él no me va a preguntar a mí eso. Él me va a preguntar a mí, ¿dónde está la esposa y los hijos que yo te di? Pero yo no puedo venir y predicarles a ustedes de esto si mi casa no está bajo orden. ¿Cómo yo voy a dar ejemplo a ustedes si yo soy el primero que está faltando en esto? Y no estoy diciendo que mi hogar sea perfecto, pero es un punto que tenemos que entender. Hay sacrificio en el ministerio, hay sacrificio en el cristianismo, hay sacrificio en la obra de Dios, hay sacrificio en la vida de un hombre que es valiente. Porque el sentido de la responsabilidad está constantemente encendido y nada, ni el miedo, ni el temor, ni la cobardía, ni la persecución, ni la muerte, ni la enfermedad, ni el dolor, ni el sufrimiento, ni la familia misma muchas veces, y menos el enemigo puede interponerse en la misión o en el cumplimiento de esa misión. Hombres de valor, hombres valientes, hombres de honor. ¿Me están siguiendo? Tiene que haber orden. Y el orden empieza, querida esposa, quiero dedicar mi vida al Señor. Y necesito que tú te unas conmigo. Vamos a levantarnos por la mañana, vamos a orar juntos. Vamos a levantarnos por la mañana y vamos a estudiar. Vamos a ir caminando hacia el trabajo hablando la palabra. Vamos a estar en el trabajo y cada vez que nosotros nos comuniquemos por el teléfono, vamos a hablar de la palabra. Vamos a profundizar en Cristo Jesús. ¿Entendemos? Hay una responsabilidad. Josué 24:15, y si mal os parece servir al Señor, escoged hoy a quién sirváis, si los dioses que sirvieron vuestros padres en la región más allá del río, o los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Eso es lo que un esposo le tiene que decir a su esposa. Esto es lo que yo voy a hacer. ¿Me sigues o no me sigues? Esperemos que las damas contesten, te seguiré. Y debo decirles que las mujeres deben seguir a su esposo porque ustedes hicieron un juramento en el altar delante de Dios. Así mismo. Cuando la amarás, renunciarás a él o a aquel, ya que tanto la mujer y el hombre tienen un juramento delante de Dios y tienen que ser leal y cumplir ese juramento. Amén. Hermanos, en 1 Timoteo capítulo 3, Pablo le está hablando a los dos tipos de hombres que existen dentro de la iglesia. Algunos son llamados a ser obispos, o lo que comúnmente decimos ministros, ancianos, que ministran y cuidan del pueblo de Dios. El segundo son llamados diáconos, que están para servir y proveer seguridad y protección al redil de Dios. ¿Cómo se supone
que muchos toman este mensaje solamente para los ancianos y para diáconos, pero ¿cómo se supone que tú te llames hombre si no vives tú de acuerdo al código varonil que te entrega a ti la palabra de Dios? Ese no es el código varonil de Yeser Alejo. Ese es el código varonil ¿de quién? De Dios. Si nosotros entendemos lo que es un corazón valiente, es una persona que está tan dedicada hacia una obra que no importa lo que pase, no importa cuántas pérdidas, cuánto dolor, cuánto sufrimiento, hasta que no se termine la carrera, hasta que no se acabe la batalla, hasta que no se diga victoria en la guerra, hasta que el enemigo no se rinda, hasta que no lleguemos a la meta final, no se detiene. Y es increíble que en la historia nosotros podemos ver hombres que hicieron grandes cosas en esta tierra, alcanzaron grandes premios, se sacrificaron hasta lo máximo, algunos por una bandera, otros por libertad, otros por dinero, otros por cosas materiales, pero hubo un grupo que lo hizo por Cristo Jesús. Y muchos murieron por Cristo Jesús. Y no murieron solos, murieron junto a sus esposas y sus hijos. Hermanos, es interesante que cuando nosotros vamos, por ejemplo, en la historia medieval, los caballeros tenían un código de servir a su rey, de servir a su pueblo, aunque muchos de ellos terminaron siendo opresores contra los hombres. La era medieval en Asia se vio altamente influenciada por unos famosos guerreros llamados en japonés por el nombre de samurái. ¿Saben ustedes lo que significa la palabra samurái en japonés? Significa estar al servicio. Cuando tú dices, yo soy un samurái, estás diciendo, yo estoy al servicio de un señor en el caso de ellos. Pero ellos para poder ser samurái tenían que cumplir con 7, qué coincidencia, que es el número 7. 7 requisitos, 7 puntos. Y cuando yo vengo a la palabra, me encuentro algo bien interesante, porque dice Mateo 13, 57, 58, y se escandalizaban a causa de él, pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Acaso Jesús no vino para servir? Y ellos estaban escandalizados por quién era él. Pero no obstante, aprendemos una lección. Jesús, aunque vino con buenas intenciones, el pueblo no lo quiso. ¿Qué cosa? Bueno, en este caso, el liderazgo, que hizo influencia en la mayoría del pueblo. Pero Jesús, cuando vino a esta tierra, sí vino con el principio de ¿qué? De servir. Le dijo a los discípulos, yo he venido para servir y no para ser servido. Ese concepto de samurái, Satanás lo pudo haber desvirtuado para 4,000 y pico de religiones, pero verdaderamente si tiene un origen, es en Cristo Jesús. Porque Cristo vino a obedecer los mandamientos del Padre. Y nosotros estamos llamados a obedecer los mandamientos de Cristo. Un hombre temeroso de Dios muestra honor hacia sí mismo, hacia su familia y lo más importante, hacia Dios, tal como estábamos viendo en Mateo 13, que dice, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. ¿Dónde están los hombres temerosos del Señor? Esta historia puede sugerir que cuando un hombre carece de honra, puede estar limitando su propia capacidad de acceder a bendiciones milagrosas. También cuando el hombre falla su llamado por Dios, puede impedir que tanto el Padre como el Hijo habiten en él para beneficio de su vida y de los demás. El hombre no solo debe vivir una vida merecedora de honor, sino que también tiene la responsabilidad de exhibir honor. ¿Quedó ese punto claro? No es solamente vivir para merecer tu honor, sino para ¿qué? Exhibir honor, para dar honor, para entregar honor. La misión de un hombre, ¿cuál es tu misión? Sino más que solo atraer o conllevar a otros a una vida de temor de Dios como modelo a seguir, en especial a tu familia, esposa e hijos. Los hombres temerosos de Dios atraen a otros
a ser hombres temerosos de Dios. En Proverbios 27, 17 la palabra dice, aprendemos que el hierro con hierro se aguza, así el hombre aguza el rostro ¿de quién? De su amigo. ¿Cuál es tu misión? Conllevar a otros a los pies del Redentor, del Salvador. Pero ¿cómo lo vas a hacer con el de afuera si primeramente no lo haces con el de tu casa? Con tu esposa, con tus hijos. Un hombre piadoso desea a amigos piadosos. Las conversaciones espirituales con tales amigos agudizan las mentes y profundizan la fe de ambas partes. Por eso es que Pablo dijo que tengamos mucho cuidado con malas compañías, con malas amistades, porque las malas compañías corrompen los buenos hábitos. Las malas amistades conllevan a la perdición. En 2 Corintios 6:14 nos dice, Pablo advierte, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Un hombre temeroso de Dios tendrá comunión con aquellos que pueden animarlo a ser un testigo amable y eficaz de Cristo. ¿Quedó claro ese punto? Esforzarse por la santidad y la bondad, un camino solo para los valientes. En 1 Timoteo 4:8 se nos advierte, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Pero estamos creciendo en una generación donde los hombres se pasan horas y horas en el gimnasio haciendo ¿qué cosa? Ejercicio corporal, pero eso para nada aprovecha. Ponlos a trabajar en el campo, al lado de Sandro, ¿se quedan qué? Muertos. El ejercicio no da rendimiento, mis queridos hermanos. El trabajo da rendimiento, de sol a sol. ¿Sí o no? Quieren verse muy bonitos, pero ¿a quién tú quieres atraer? ¿A una mujer piadosa que busca a aquel que está ejerciendo la piedad? ¿O ustedes saben cuál es el otro tipo de mujeres? No lo vamos a mencionar. Jóvenes, antes de ejercitar el cuerpo, que no está mal hacer ejercicio, el ejercicio es sano, pero antes de ejercitar el cuerpo corporal, ejerciten la piedad. La piedad tiene recompensa tanto en esta tierra como en el mundo venidero. ¿Sí o no? No solo es espiritualmente deseable y provechoso desarrollar la piedad, sino que las características de la santidad y la piedad son valiosas para tener éxito en los negocios, en los esfuerzos profesionales y en una vida familiar saludable. Y les voy a comentar una pequeña anécdota. ¿Cuántas veces hombres, un amigo o un conocido, se les ha acercado pidiéndole que les preste una cantidad de pesitos, digamos $20 americanos, $100 americanos? Y tú con mucho gusto, ¿qué tú haces? No, claro, mi amigo, mira, aquí tienes el problema, ¿sí o no? Me lo pagas cuando tú puedas. Pero pasa el mes y no hay noticia de que te va a pagar. Pasan 3 meses, te esquiva, no te llama, no te contesta. Ya uno sabe que no viene la devolución, ¿sí o no? Tú sabes lo que hacen muchos hombres, se molestan con su amigo. Y lo van y lo buscan. Y si es posible, le caen a sus golpes, ¿sí o no? A mí me tienes que respetar las buenas o las malas. Una anécdota. No pierdas tu tiempo con aquel que no sabe pagar sus deudas. Porque el humilde y el pobre que sabe pagar sus deudas, hermano, mira, no tengo los 100, por aquí están los primeros 10. ¿Sí o no? Y ahí con gusto tú le dices, mira, ni te preocupes por los 100, ni te preocupes por los 10. Quédate con ese regalo, porque le ves las intenciones, ¿qué? De honor. Le ves las intenciones de honestidad. Le ves las intenciones de sentido de responsabilidad. Con mucho gusto usted regala ese dinero. Pero si no te lo quiere devolver, no pierdas tu tiempo. Eso es lo que esa persona vale. Continúa tu camino. $100. Yo sé que $100 para ustedes es mucho. Para nosotros también. Pero el dinero va y viene. El dinero va y viene. No es necesario que Cristo, su reputación, sufra porque tú quedaste ofendido. Entrégale esa pena al Señor, practica tu piedad y sigue adelante. Porque esa es tu misión. No reclamar dinero.
Cuidar de nuestras familias y de los demás. Un hombre temeroso de Dios en realidad lleva la carga o el problema como si fuera suyo. He visto que en muchos matrimonios, y ya yo llevo casado 7 años, yo sé lo que estoy hablando. En muchos matrimonios se arma la discusión, el hombre se da cuenta que hay un malentendido. Y en vez del hombre tratar de apaciguar por el orgullo, no. Aquí se va a decir lo que yo digo porque es así. Y ¡ah! Y la mujer, porque también es orgullosa, ¡ah! Si tú les permites, se arrancan la cabeza. ¿Sí o no? Sí. Lo que yo voy a decir puede ser que no les gusta a los hombres. Un hombre valiente, un hombre de verdad, reconoce que es su responsabilidad si la cosa se sale fuera de control. Yo no estoy diciendo que ahora tú dejes que la mujer te falte el respeto, te golpee, te mienta, te sea irrespetuoso y no te respete. No, eso no es lo que quiero decir. No, eso está mal, pero tú te haces responsable. Porque de alguna manera u otra tú pudiste haber evitado la situación. O no debiste haberte casado con ella, o tú no supiste cuidar bien de tu esposa. No supiste cómo hablar correctamente y decirle, mira, las cosas no funcionan así. Nosotros como esposos tenemos que hacernos responsables como hombres. Es tiempo de parar, de dejar que la pelota de responsabilidad baje la loma, la montaña hacia la próxima persona. No, eso no es problema mío, eso es problema tuyo. Esa frase no es de un cristiano. Cuando el cielo entró en apostasía, Lucifer salió porque fue expulsado. ¿Sí o no? Pero Dios el Padre no dijo, no, mira, este es un mentiroso, él es un descarado, él es un sinvergüenza, le vamos a cortar la cabeza. Así no fue como Dios Padre reaccionó. Dios Padre fue misericordioso y le dio chance y tiempo a Lucifer. Dice el hermano White que los ángeles vinieron a Lucifer y le dijeron, mira, detente, no sigas por este camino. Sentido de responsabilidad. No sigas por este camino. El hacerte responsable no te hace culpable. ¿Cristo se hizo responsable por tus pecados? ¿Es culpable de tus pecados? No, no lo es. Cristo se hizo responsable por nosotros y Él no pecó. El hacerse responsable significa que tú vas a tratar o a tomar la oportunidad para buscar la solución al problema, a la circunstancia, aunque tú no lo hayas creado. Cuando esos hombres, ustedes vean esos hombres, eso no es problema mío, eso es problema de otra persona, no es palabra de Cristo, no es el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo reacciona diferente. Si puedo ayudar, ayudo. Si no puedo ayudar, déjame intentar buscar a alguien que pueda ayudar mejor, porque uno no siempre conoce todo, pero hay otros que pueden. Y si no puede, lo mínimo que tú puedas hacer, vamos a orar. Vamos a tener fe, vamos a confiar en el Señor, animar. Nunca desalentar un alma. Esa es la responsabilidad de un verdadero hombre. Cuidar de nuestras familias y de los demás. Hay un famoso evangelista, yo nunca lo he escuchado, esto lo encontré por internet y vi el video. Se llama Jentezen Franklin, un pastor evangélico. Y en un sermón titulado Despierten los valientes, bromeó diciendo lo siguiente: si ves un hombre abrirle la puerta del auto a una mujer, ¿es un auto nuevo o una mujer nueva? La iglesia empezó a reírse, porque es cómico. Pero pregunta, hermanos, ¿por qué debería ser un chiste y no una realidad? ¿Acaso nuestras esposas no se merecen algún nivel de atención y cuidado que hay del prójimo? Yo voy a la tienda y estoy abriendo la puerta, veo que alguien viene atrás de mí, ¿qué es lo que yo hago? ¿Cierro la puerta? ¿Se la tiro? No, cuidado. ¿Pasa usted? ¿Sí o no? Código varonil. ¿Dónde está eso? Yo no estoy diciendo que tienes que abrirla, porque hay damas que son, tú sabes, son bastante independientes. No les gusta que los hombres... Pero está bien, pero ayuda. Hazte presente. Abre la puerta, mueve el carrito, haz las compras, levanta la bolsa, friega los trastes, limpia el piso, pase a la aspiradora o barre, no sé, haz algo. ¿Dónde está el sentido de responsabilidad hoy?
¿Ustedes acaso no saben que de la forma en que nosotros nos comportamos dentro de la casa es lo que se expresa cuando salimos? Gracias a Dios, yo puedo decir que en mi testimonio, todos mis jefes están felices conmigo. Porque ellos saben que si hay un problema y hay que resolver el problema, en Yeser podemos confiar que si le digo, Yeser, necesito esto, Yeser no me va a decir, eso no es mi trabajo. Si tú no me pagas, no te lo hago. No. Hermanos, estar al servicio de los demás te abre puertas para poder predicarles de Cristo. Y cuando ellos te digan, ¿por qué tú eres de esa manera? ¿Por qué tú ayudas sin pensar? ¿Por qué tú estás al servicio? Porque Cristo está en mi corazón. No soy yo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. El hombre tiene una responsabilidad para cuidar de su familia y de los demás, porque esta es la manera en que el Evangelio fue fundado para ser predicado, al servicio, no para ser servido. Hoy en día los pastores tienen el concepto de que yo soy el pastor y los miembros están para servirme. ¡No! El pastor es el primero que sirva a sus ovejas, cuida de sus ovejas, las apacienta, las lleva a comer, les lleva el agua, las cura cuando necesita, las protege por las noches las bestias. Y le lava los pies. Y le lava los pies. Sí, hoy en día los pastores no lavan los pies aquí. Hermanos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo? Leche, claro. Sí, eso es lo único que le importa, ¿verdad? Algunos pastores, la leche y la lana. Y si no da leche y lana, ya tú sabes. No, hermanos. Cristo nos enseñó a nosotros. Miren, les voy a decir una cosa. El reino de los cielos está basado en un principio que muchas personas ignoran y se llama la humildad. Hay gente que no se atreven a decir que Dios el Padre es humilde. Pero ¿cómo no lo vamos a decir si el Rey de Reyes entregó a sus hijos, entregó a su hijo por sus hijos adoptados? Entregó a su hijo por aquellos que no lo merecían. Y fíjate si es humilde, que va a compartir su trono ¿con quién? Con Cristo. ¿Y Cristo con quién lo va a compartir? ¿Qué rey ha hecho eso en la historia? ¿Qué rey le ha dicho a su pueblo, ustedes van a reinar conmigo hoy? Nadie. Pero hermanos, esto es terrible. Muchos disfrazan el egoísmo o la preservación material con sus actos externos de bondad. Pero la palabra dice, lo que haga tu mano izquierda o lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda, ¿verdad? Nosotros vemos en Gálatas 6:2, Pablo nos enseñó a sobrellevar los unos las cargas de los otros. Esta respuesta al problema o aflicción de otro es más que simplemente decir, oh no, oh me da pena oír eso. Un hombre temeroso de Dios en realidad lleva la carga o el problema como si fuera suyo. Ese es el código varonil que yo encuentro en la Biblia al estudiar el carácter de Cristo. ¿Vamos bien o creen que vamos mal? ¿Vamos bien? Sed pues perfectos como vuestro Padre que está en el cielo. ¿Quién dijo esto? Jesús de Nazaret. Comportarse con madurez. Pablo en 1 Corintios 13:11 describe la progresión de un hombre temeroso de Dios. ¿Cómo? Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Pero cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Un hombre temeroso de Dios ha crecido y desea mayores niveles de espiritualidad y crecimiento. En Filipenses 3:15 la palabra de Dios dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si en algo pensáis de otra manera, eso también os, ¿qué cosa? Revelará a Dios. No hay por qué sentir inferioridad porque alguien conoce o sabe más. No hay por qué sentirse mal porque el hermano tiene un don que yo no tengo. No hay por qué sentirse mal cuando uno es más bonito que el otro. Somos todos parte de un pueblo. Somos una gran familia. Somos nosotros parte del ejército del Señor. No podemos estar en discordias. Hermanos, no estamos en lo que nosotros le decimos allá la primaria o la secundaria. Esos tiempos de niños y de chisme, eso se acaba. Somos adultos, somos hombres, son damas, maduras en el Evangelio, maduras en la palabra de Dios. ¿Cómo es que se supone que vamos a terminar el Evangelio si estamos tratándonos nosotros peores que niños de 5 años? ¿Saben cómo son los niños de 5 años?
Papito, ¿quieres la pelota? No, no la quiero. Bueno, tú no, voy para tu hermanito. Papito, ¿quieres? Ah, yo sí, el otro. No, yo la quiero ahora. Así son los niños. Se antojan de lo que tiene que. ¿El otro? No. Tenemos que ser cristianos maduros. ¿Por qué es importante? La carta a la iglesia de Efesios nos habla en este momento. Efesios 4:13 nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Es importante que hablemos sobre los hombres de valor o no es importante? Tiene que haber esta unidad en la fe. Tiene que llegar esa perfección a la medida de la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Velad, estad firmes, permanecer alerta. 1 Corintios 16:13. Se les ordena a los hombres temerosos de Dios con las siguientes palabras. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes. Cuando yo era joven, había un joven en la iglesia mía. Yo no sé cómo decir esto sin decirlo inapropiadamente. Digamos que no se estaba comportando varonilmente. Le gustaban las damas, pero no se estaba comportando varonilmente. Uno como niño, uno no sabe. Uno tiene mente inocente, uno no se da cuenta de las cosas. Pero para eso están los padres, los hombres de valor. Mi padre me llama, ven acá. Jesse, ven acá. Mira, ¿tú ves eso así? Eso no es así. La Biblia dice, portaos ¿cómo? ¿Portaos qué? Varonilmente. Y eso es un problema en la iglesia ahora. Porque parte de comportarse varonilmente, primeramente, es la vestimenta. Y la Biblia me habla a mí de tener un cinto. ¿Dónde están los cintos hoy en día? Y los hombres con los pantalones por aquí abajo. La Biblia me dice a mí sobre el cinto. ¿Dónde está? ¿Cómo usted le dice? ¿Le dicen cinto? ¿Cómo? Correa. ¿Dónde está la correa? ¿Dónde está la correa que aguanta los pantalones? ¿Cómo es que estos jóvenes hoy en día se están vistiendo como si salieron de la cárcel ayer mismo? ¿Saben nuestros jóvenes el origen de estas cosas? ¿Saben ellos que esta es la forma en que muchas de las personas que están en la cárcel usan para comunicarse inapropiadamente de que están listos para algo que no es correcto? Lo primero que empieza en el comportamiento varonil es su vestimenta. Y hoy en día, nosotros los hombres no sabemos cómo vestirnos como hombres. Y hay veces que nos vestimos peor que un niño o las mismas damas. Que hay veces que tú vas por la calle y tú ves a una persona y tú dices, ¿eso es varón o es hembra? ¿Qué cosa es eso? Es difícil. La vestimenta es parte del código varonil. Es por una razón. Que desde el tiempo de Jesús, porque la gente dice, no, que Jesús se vestía simple, tenía una bata, etcétera, etcétera. Jesús se vestía con la ropa varonil de su tiempo. Los discípulos se vestían con ropa varonil de su tiempo. No andaban enseñando su parte trasera a medias. No andaban sin cinto. No andaban sin su cobertura de cabeza. No andaban sin sandalias. No me estén sacando ejemplos de Cristo, que Cristo se vistió varonilmente. No, porque se dejaba el pelo largo. En aquel tiempo los hombres se dejaban el pelo largo. La hermana White dice, con respecto a la modestidad de la ropa, que uno debe vestirse apropiadamente de acuerdo a la edad que uno vive, en el tiempo en que uno está viviendo. Y hoy en día el cinto es parte de la vestimenta, los zapatos es parte de la vestimenta. Las medias es parte de la vestimenta. Hoy en día tú ves a las personas, se los digo yo tengo que ir a la corte. Un juez no, por lo menos allá, no sé acá, no voy a hablar por acá, pero me imagino que es lo mismo. Un juez no permite que tú vengas vestido como te da la real gana a su corte. Si usted no está bien vestido, te dice, dale media vuelta y buscas otra cita, pero hoy no puedes estar aquí. Y a las damas les dicen lo mismo. A las damas les dicen lo mismo. Se visten formalmente. ¿Por qué? Porque tienes que respetar a los demás con tu vestimenta. Entonces, mis queridos, ¿cómo es que para estos lugares, como la corte,
Las personas se tienen que vestir formalmente, pero entonces decimos, vamos a hacer una reunión en la iglesia y parece que lo que estamos es en una fiesta con diferentes tipos de disfraces. Y yo no quiero ofender a nadie, pero damas, ¿para qué vestirse con algo aquí si vas a estar cada 5 minutos y tú la ves? ¿Pero para qué te lo pones tan corto? ¿Sí o no? Hermanos, esto es serio. Nosotros estamos llamados a dar un ejemplo al mundo. Estamos llamados a dar un mensaje al mundo. Estamos llamados a representar a Cristo. ¿Y tú te crees que esto representa a Cristo? ¿Tú te crees que con los pantalones de abajo se representa a Cristo? No puede haber honor y verdad en el hogar si primeramente no nos respetamos a nosotros mismos y no respetamos a las personas con las cuales nosotros nos reunimos. El respeto y el honor tiene que ser algo real en nuestras vidas. Tú no tienes que estar vestido de cuello y corbata para estar vestido apropiadamente. No tienes que estar vestida con un vestido de gala para estar las damas vestidas apropiadamente. La modestia es algo que la Biblia menciona. Y nosotros como esposos debemos de hablar con nuestras esposas sobre la modestia, sobre la vestimenta. Quiero decir algo. Hay un pastor que ustedes conocen muy bien. Y él cuando dice, dejemos a los jóvenes que canten su música, dejemos a los jóvenes que se vistan como les gusta, dejemos a los jóvenes que aplaudan, dejemos a los jóvenes que vivan como jóvenes. ¿Saben ustedes qué tipo de líder es este? Aarón, hijos. Aarón fue un líder que se doblaba. Vamos a hacer un becerro. Vamos a hacer un becerro. Traiga el oro para acá. Vamos a ver. ¿Cuánto tiempo llevo predicando? ¿Cuánto llevo predicando? ¿Una hora? ¿Cuánto llevo? Existen muchos jóvenes. No son ejemplos de líderes. Me quedan 9 slides. Entonces, y bueno, no estamos tocando el tema de la música porque no viene a coalición hoy. Pero tanto la música, la comida, lo que vemos, lo que escuchamos, todo eso hace parte del carácter, ¿verdad? El carácter es afectado por estas cosas. Hermanos, los hombres temerosos de Dios no son padres, esposos o miembros de la iglesia que se quedan solos en casa haciendo nada. Saben a qué desean sus hijos, los nombres de sus amigos y lo que sucedió durante la clase de geometría del 5º periodo de cuando sea. ¿Qué quiero decir? Los hombres temerosos de Jehová saben lo que está sucediendo en las vidas de sus hijos. Yo he hablado con muchos padres y me dicen, no, es que yo no sé qué es lo que hacen el día. ¿Cómo que tú no sabes? ¿Y quiénes son los amigos? No, yo no sé quiénes son los amigos. Él tiene amiguitos. No, hermanos. El hombre de Jehová está alerta. Alerta, como estaba diciendo la historia. Mi padre vio a ese muchacho en la iglesia y me llamó y me dijo, eso, así no. Tiene que ser así. ¿Por qué? Porque mi padre estaba como alerta. Los padres, los hombres de Jehová están alerta. Somos muy rápidos para llamar a los pecados de la iglesia. Pero cuando se trata de nuestros propios hijos, no, él está bien, no me lo toques. No, hermano. Un hombre de honor primeramente llama a su casa al orden y después a la iglesia. No puedes tú hablar de los pecados de la iglesia, de los pecados ajenos, si tú primeramente no tienes bajo control tu hogar. Alerta es como hay que estar. El esposo temeroso de Dios también está atento a las preocupaciones, inquietudes y necesidades de su esposa. Se mantiene comprometido y consciente del papel que le ha asignado Dios. No anda buscando ganar, sino cómo aportar. No hay que decirle qué es lo que falta porque ayer lo resolvió. Son soldados entregados al deber. El hombre de Dios no es aquel que viene y le dicen, oye, mira, tu hijo, él está... No, hermano, ya yo estoy al tanto. Vamos a orar. Porque el hombre de Jehová está consciente de las acesañas, de los ardides, ¿verdad? Los ardides de Satanás. Las artimañas de Satanás, excelente.
Permanecer firmes en la fe, 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando yo era joven en la iglesia, era un adolescente, a los 16 años, la iglesia votó para que yo fuera anciano, a los 16. Y había un hombre en la iglesia, hablando entre los muchachos y los hombres, un hombre ya adulto, casado, y él siempre tenía un problema con las mujeres. No, porque las mujeres, porque mira que uno es débil. Y siempre se presentaba como víctima con las mujeres. Me siento mal por el hermano, le doy gracias a Dios por la experiencia, porque este hombre me hizo odiar tanto esa supuesta debilidad de los hombres. Yo dije, ¿pero qué es esto? Ahora nosotros somos solamente los pobres inocentes. Somos nosotros ahora los, ¿cómo se dice? El que sufre, la víctima. Somos víctimas. No, mis queridos. La Biblia no me dice que yo soy víctima de las mujeres porque yo tengo pasiones humanas. No. Me dice que Dios me ha dado un espíritu no de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Las tres cosas que necesito para yo poder tener una esposa y un matrimonio feliz. Poder para proteger a mi esposa, amor para amarla y respetarla y dominio propio para no ser débil. Esa ideología de que yo soy hombre, soy débil, eso es de cobardes, de débiles verdaderamente. Un hombre de Dios no se deja guiar por estas cosas. Se repite constantemente, Dios me ha dado a mí un espíritu no de cobardía. Me ha dado un espíritu de dominio propio. Lo que pasa es que no tenemos fe. Entonces viene cualquiera que no sirve como mujer y destruye un hogar. Porque este hombre no tuvo la fe para repetirse. No tengo un espíritu de cobardía, tengo un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, hay que estar firmes en la fe. La palabra de Dios es el fundamento del hombre temeroso de Jehová en esta cultura en constante cambio. Santiago capítulo 1 versículo 8 se nos dice, se nos recuerda que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La misma Biblia te lo está diciendo. Así que, damas, si usted está noviando y usted ve que este hombre es de doble ánimo, tienes una alerta. Porque después cuando te cases no puedes culpar a Dios. Ni siquiera lo puedes culpar a él. No, es que él me engañó, él no me dijo nada. No. Tú eres quien decidiste casarte. Y muchas veces hay matrimonios que nunca debieron de haberse dado. Y esa es la pura realidad. Pero les voy a dar un mensaje de esperanza. Si tanto la mujer como el esposo en este matrimonio, que nunca debió haber pasado, que es un matrimonio disfuncional, si los dos se humillan y reconocen que tienen faltas y que necesitan a Cristo, puede convertirse en el mejor matrimonio funcional que se haya visto en la faz de la tierra. Porque no hay nada imposible para nuestro Dios. Pero yo lo estaba diciendo al principio, que muchas veces en las discusiones el orgullo del hombre se interpone y después el orgullo de la mujer. Pero si los dos se acercaran mutuamente y dijeran, ¿sabes qué? Perdóname, es mi culpa. Y la esposa dice, no, perdóname, es mi culpa, hermano. Lo que sucede es hermoso. Porque ahora los dos se dan cuenta, Satanás ha querido tratar de construir una barrera. Pero vamos a llamar al perfecto varón. Un varón experimentado en dolores que murió por ti y por mí. Vamos a tirarnos de rodillas y vamos a orar. Hay poder en la oración, hermanos. Hay poder en la oración. Satanás está buscando cómo destruir. Nosotros tenemos que estar atentos. No dejes que tu teología gravite hacia tu comportamiento. En momentos, gracias mi hermano, en momentos de aparente fracaso, descontento, o cuando estés experimentando un sentimiento espiritual de separación, una fe firme puede llamarte de regreso a la pobreza y caminar con Dios. Cristo es tu consolador. ¿Qué espíritu es el que Él te ha dado? ¿El de la cobardía? No. Debemos de estar demostrando y permaneciendo en amor. Hombres temerosos de Dios. Santiago 1:20 dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Un hombre temeroso de Dios no es contencioso, ni siempre busca pelear para demostrar su dominio.
Primera Corintios 16, 14 nos dice que todas vuestras cosas sean hechas ¿con qué? Con amor. Un hombre de valor no tiene que probarle a nadie que él tiene valor. No tiene que probarle a nadie que él es el que tiene el control. Y cuando hablo de control me refiero a conllevar a las personas a los pies de Jesús. Porque el que mantiene el verdadero control en una relación, ¿quién es? Es Cristo. Pero un hombre no tiene que probarse. Él vive su vida. El control de sus sentimientos sí es bueno que lo tenga el hombre. Emociones, que es lo que te hace fuerte. No reaccionar bajo impulsos. El hombre temeroso de Dios se dedica al bien de su familia y al bienestar de su iglesia. No se esfuerza para conseguir vanas glorias mediante la promoción terrenal. Al actuar con amor y caridad, el hombre temeroso de Dios lucha por alcanzar y apreciar la paz, el entendimiento mutuo y el crecimiento. Además, un hombre temeroso de Dios es un marido que ama a su esposa y no es amargo contra ella, como se refleja en Colosenses 3, 19. ¿Está usted confiando en la guía de Dios o se siente confundido por las distracciones y exigencias de la sociedad? A medida que aprenda a encarnar las verdades de la palabra de Dios, esta le bendecirá. A su vez, seguramente bendecirá a otros al vivir como un hombre temeroso de Dios. Regresando al tema del bushido, es interesante que en el bushido, el samurái estaba requerido constantemente en su vida practicar la justicia. En inglés es la palabra righteousness, que es la virtud más importante, representa la capacidad de actuar sin vacilar, con rectitud y cumplir con la ley. Esto es interesante. Debían de practicar o tener coraje, valentía. Un samurái lucha hasta el final, la valentía no podía faltar. Respeto, reconocer los sentimientos y experiencias de los demás, siempre viviendo correctamente. Integridad, la honestidad era esencial. Vivir honesto y sinceramente era el todo. Honor, reconocer las propias responsabilidades morales y cumplir con ellos. Lealtad, mantenerse fiel a uno mismo y al propio amo. Autocontrol, adherirse al código en todas las circunstancias y no faltar a ninguna de ellas. Las necesidades no podían interponerse en el cumplimiento de estas virtudes. Mi pregunta para ustedes es, ¿esto está en la Biblia? Claro que está en la Biblia. Y la pregunta mía es, ¿por qué los hombres tienen que hacer películas y buscar en el pasado a los famosos samuráis si ya el código varonil existía en la palabra? ¿Por qué es que tenemos que nosotros dar a notar secuencias externas a la Biblia si están en la palabra? ¿Saben por qué? Porque estos hombres eran criados en esta verdad. Pero nuestros hombres y las damas de hoy, muchos no han sido apropiadamente enseñados. La palabra samurái simplemente significa sirviente. El único deber de un samurái era servir al emperador y defender su honor. Enfatiza la lealtad a la familia y al país, y el honor y la autodisciplina. Otros valores del bushido incluyen el ser sabio, la amabilidad, la honestidad y el cuidado a la familia. Hermanos, cuando yo voy a las Sagradas Escrituras, la rectitud y la justicia son cosas que Dios pide de nosotros. Efesios 6:14, Isaías 26:7, Proverbios 14:34. A los hombres que son temerosos de Jehová se les manda a andar en justicia. Es más, a obrar en justicia. ¿Sabían ustedes que los primeros 10 hombres que aparecen en el Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, que es la orden de Melquisedec, la orden de Melquisedec, ¿tú sabes qué era lo que ¿cómo decir esto? Era requisito de ellos, obrar justicia, predicar justicia, pregoneros de justicia, es una de las traducciones. Si vamos a la Biblia en Deuteronomios 31:6, 1 Corintios 16:13, aparte de Josué 1:9, vemos que el coraje o la valentía son requisitos que Dios pide del hombre. Si vamos nosotros a Proverbios 28:27, Efesios 4:32, Hebreos 13:16, se nos dice de tener benevolencia e integridad en todo lo que nosotros hacemos en la vida. Eso está en la palabra. El respeto, Primera de Pedro 2:17, Primera de Tesalonicenses 5:12 al 13. ¿Qué es un hombre?
si no se respeta a sí mismo? ¿Qué es un hombre si no respeta a los demás? ¿Acaso no creemos nosotros en el primer mandamiento que se encuentra en la Biblia que da promesa para vida larga y buena? ¿Cuál es el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días, ¿qué? Se alarguen y sean buenos en la tierra. Eso es respeto. Si nosotros vamos a Proverbios 16:11, Proverbios 12:22, se nos habla de tener honor, de vivir en honor, de dedicar honor a Dios. Honestidad, Proverbios 16:11, Proverbios 12:22 también. Lealtad, Juan 15:13, Proverbios 24:21, Proverbios 17:17. Hermanos, el código Bushido surgió unos cientos de años después de Cristo, así que podría ser posible que estos valores tuvieran una influencia cristiana y bíblica. Pregunto, ¿creen ustedes que algo bueno puede salir del hombre? Yo no lo creo. David Livingstone, el gran misionero al sur de África, solía decir: ¿por qué cuando un rey terrenal nos comisiona lo consideramos un honor, pero cuando el rey celestial nos comisiona lo llamamos un sacrificio? Es una pregunta válida. Si me comisiona mi presidente o mi rey a ir a luchar por la patria, es un honor. Pero el rey de reyes me dice: sé ministro. ¡Ay, tremendo sacrificio! ¿Por qué será, chico? Los samuráis japoneses lo comprendían. De hecho, esto lo dice David Livingstone. La palabra samurái simplemente significa sirviente. El deber de un samurái era servir al emperador y defender su honor. Como cristianos, nuestra lealtad es primero hacia nuestro Rey Celestial y su reino. Cristo lo dijo: buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de los cielos. Nosotros debemos estar buscando el reino y su justicia. Durante los confinamientos por el COVID del 2020, se informó que en Japón murieron muchas personas por suicidio que por la enfermedad. En una cultura con un sistema de valores tan fuerte, ¿cómo puede suceder eso? Encontramos la respuesta en las Escrituras. Jesús dijo en Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. Y estas personas viven una vida vacía, hueca. Se guían por principios, por hasta ahí llega. Nosotros tenemos un reino verdadero. Cristo advirtió y declaró: el reino de los cielos verdaderamente, ¿a qué cosa? Ha venido. Y está entre vosotros, y está con vosotros. Si el mundo busca servir a más de un Señor, no podrá lograr servir a Cristo, porque solo se puede servir a un reinado, a un solo rey. Solo se puede servir a un solo Señor. No puede ser siervo de Cristo y siervo de Belial. Porque las luz y las tinieblas no tienen nada que ver la una con la otra. Pero un hombre valiente que tiene honor, que da honor, que vive de acuerdo a la responsabilidad bíblica, siguiendo el código varonil, no el bushido. El bushido es la versión barata de Satanás, aunque no está tan mala, pero es barata. El código varonil es un hombre exitoso en la vida espiritual como en la vida física. Para terminar en esta mañana, mis queridos, cristianos es ser siervos del Altísimo. Ser cristiano es ser verdaderamente, ¿qué cosa? Siervos del Altísimo. Cuando tratamos de cumplir un código de honor sin el poder del Espíritu de Cristo, como vemos en las Escrituras, cuando tantos trataron de cumplir la ley antes de la época de Cristo, nos estamos preparando no reconocer a este que viene, nosotros pidiendo entrar. Apocalipsis 3:20. Así como los fariseos no reconocieron a Cristo, muchos de nosotros en nuestra forma de vivir y hacer las cosas no lo reconoceremos cuando pide entrar en nosotros. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero él no va a venir tocando a tu puerta si tú no le das el chance. Con tu vida y tu forma de ser. Solo a través de una relación con Dios, nuestro Padre y su Hijo Jesús, manteniendo la mirada fija en la eternidad, podemos vivir las virtudes y los valores del reino y al mismo tiempo caminar en libertad. ¿Qué es lo que dice 2 Corintios 3:17? El Señor es el Espíritu. ¿Y qué más? Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Así como los samuráis eran devotos a su emperador,
nosotros también debemos ser devotos a nuestro Rey. En la película que había mencionado al principio, en inglés titulada Courageous, traducción, Los Valientes, trata sobre cómo diferentes hombres con diferentes crisis se dieron cuenta que estaban fallando en el código varonil, estaban fallando en el llamado que Dios les había hecho para ser padres. Al final de la película tienen un llamado hacia los hombres, tienen un llamado hacia los padres y hacen una resolución. Si acaso ustedes reconocerán la foto, ellos hicieron una resolución. Hermanos, nosotros estamos llamados a ser hombres de valor, a tener corazones valientes. Lo que nadie está dispuesto a hacer, nosotros lo estamos llamados a hacer. El deseo de mi corazón es ver que tu vida, tu familia, tu negocio, tus planes, tu salud, tus deseos sean conocidos como de aquel que envió a su Hijo a morir y ese Hijo resucitado. Mi oración por el pueblo remanente de Dios es que el amor de Dios se apoye en estas virtudes bíblicas que son parte inherente de la palabra de Dios, que el don de su gracia se revele y que Dios revele su plan y propósitos redentores para el pueblo remanente. El brillo de nuestra luz depende de qué y a quién estamos reflejando. ¿Está Cristo en ti, como dice 2 de Juan capítulo 1? ¿Estamos reflejando las ideologías de los hombres o la ideología de nuestro Rey? Seamos nosotros, ¿qué cosa? Samuráis, sirvientes, ¿de quién? De Jesús. Dejando que su luz brille ante los hombres. Tu llamado hoy es hombres de valor, corazón valiente. Hermanos, espero que este tema haya sido de bendición, tanto para los hombres como para las damas. No fue mi intención ofender a nadie, pero era necesario hablar estas cosas. Porque el pueblo de Dios es un pueblo que nace de la reforma. Y hay que hacer reforma en nuestras vidas. Hay que abandonar el pecado. Hay que abandonar al yo. Hay que abandonar al mundo. Hay que abandonar las pasiones humanas. Hay que abandonar las artimañas de Satanás. Tenemos que volvernos a las sendas antiguas, a los pies del Maestro, a sentarnos y a escuchar de las palabras que salen de la boca de Cristo Jesús. No hay necesidad para que el hombre esté pecando, porque Cristo lo ha dado todo y te ha dado la ventaja para que tú puedas parar de pecar. Esto es algo que no se predica en las iglesias hoy. Sí es posible parar de pecar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ni el mal, ni el pecado, ni Satanás, ni sus demonios podrán levantarse contra un cristiano que cree fervientemente en estas palabras. ¿Saben por qué? Porque eso fue dicho por la boca de Dios. Y el grito que se escuchó en 1517 fue sola escritura. Eso tiene que volver de nuevo. Porque no solamente vivirá el hombre de pan, sino de toda la palabra que sale de la boca de Jehová. Cada vez que Cristo enfrentó la tentación, no se cansó de citar las Escrituras, porque en ella está la sabiduría, el poder y la misma gloria de nuestro Dios Padre. Porque así es como Él se revela a través de su Espíritu. Entonces, mis queridos, es necesario que tú seas un hombre de valor. Que seas un corazón valiente. Para orar en esta mañana, quiero hacer un llamado. Veo una montaña de libros, una gran obra para República Dominicana. ¿Quieres tú responder al llamado que Dios está haciendo hoy? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Ponte de pie. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, porque tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Padre, te damos gracias porque en tu palabra encontramos un código varonil. Encontramos
todo lo que necesitamos saber para un matrimonio feliz y eficiente en tu evangelio. Padre, te pedimos que en este momento, al nosotros responder al llamado que hace tu Hijo Cristo Jesús, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Padre, permite que se cumpla en nuestras vidas la respuesta del joven profeta Isaías: heme aquí, envíame a mí. Padre, te pedimos que tu Espíritu se derrame en República Dominicana, que las personas sepan que aquí hay un pueblo fiel, un pueblo remanente que solamente está al servicio tuyo, Padre, dispuestos a entregarlo todo. Te pedimos, Padre, que tu palabra se manifieste de tal magnitud que este pueblo pueda ser alertado de las cosas que están por venir, que este pueblo pueda estar preparado para los eventos que vienen, que este pueblo pueda sentir la presencia de tu Espíritu, que este pueblo pueda abandonar el pecado y que puedan alejarse de Satanás, porque tu palabra dice: someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Padre, nosotros creemos en esta promesa. Aleja al enemigo de nuestras vidas, aleja al enemigo de nuestras familias, aleja al enemigo de nuestros matrimonios. Nosotros te pertenecemos a ti y estamos para servirte solamente a ti, Padre. Danos el poder de tu Hijo para enfrentar el mal. No estamos solos en esta batalla. Que podamos sentir la presencia de tus ángeles cuando vienen a fortalecernos contra el mal. Que podamos nosotros unirnos a ellos a proclamar el mensaje. Padre, pedimos que tú transformes nuestras vidas. Que seamos verdaderos cristianos al servicio de tu evangelio. Reformadores de la vida, presentando la palabra de tu Hijo amado Cristo Jesús. Y pedimos que se cumpla tu mandamiento, que nos podamos amar los unos a los otros como una verdadera hermandad, para que cuando uno de nosotros caiga, podamos animarnos a levantarnos y seguir adelante hasta terminar esta carrera. Estaremos caminando pronto 7 días hacia tu santa ciudad. Y ahí estaremos cantando gloria y honra a tu nombre, Padre, y al de tu Hijo Cristo Jesús. Hay poder en tu palabra y así lo creemos. Lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Saben cuál es mi palabra favorita? Maranatha.